Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. El día de hoy les hablaré de otro MMORPG, Lineage 2M, traído a nosotros por NSSoft, desarrolladora de Corea del Sur que después de su beta ahora está de manera global para que los jugadores conozcan su mundo. ¿Pero de qué va? Bueno, me gustaría decirles que es una historia épica de corte medieval interesante, pero lo cierto es que no es tan así. Una entidad malvada quiere destruir al mundo lleno de, según, varias razas que conviven en cierta paz, y un elegido, el jugador, acabará con el mal y todo volverá a ser como antes. Y fin. Y ya. El juego nos presenta cinemáticas bastante épicas dentro de un juego un tanto desabrido, con personajes genéricos y un mundo que pinta para ser explorado, pero que no puedes porque no hay mucho que hacer. El jugador irá del punto A, donde un personaje genérico le dará a conocer su misión, irá a cumplirla, regresará, desbloqueará lo que tenga que desbloquear y así sucesivamente hasta que el jugador se canse o se acabe el juego, lo que suceda primero. El sistema de combate se define de dos modos, automático y manual. El automático buscará a los enemigos e iniciará la pelea sin que el jugador haga otra cosa, más que activar el objetivo. Y el modo manual es lo mismo, solo que aquí una vez que acabes con un enemigo, tu personaje se quedará estático, hasta que lo muevas a otro objetivo. Tocas atacar y así sucesivamente, por lo que pues de manual no tiene casi nada. Si no sabes qué hacer o qué tarea te toca, en la parte izquierda está tu misión que al tocarla te dirigirá en automático y de hecho el gameplay que ves de fondo, sin mentirte, solo toqué como 5 veces la pantalla. El resto lo hace el juego solo. Hablando de la pantalla, esta está infestada de controles que no ayudan en nada y solo quitan visibilidad. El juego alega por variedad de razas para personalizar el personaje a gusto del jugador, pero solo puedes escoger humanos, que serán puros hombres, elfos, que serán puras mujeres, elfos oscuros, que también serán puro hombre, orcos, que serán mujeres, y enanos, que serán puros hombres. Por lo que así que mucha variedad para escoger, pues la verdad es que no. Todo eso envuelto en un juego que pesa más de 7 GB, y honestamente es mucho peso para un juego en el que pues no juegas, simplemente presionas un botón y es todo. Lo que es una lástima, ya que la serie Lineage es una de las más queridas en Asia, reportando una gran cantidad de usuarios mensuales, recientemente cambiando su modelo de juego al free to play. Así que, para resumir, ¿es un mal juego? Visualmente es un juego bonito, con un diseño de criaturas interesantes, que si se hubiera explorado de una mejor manera sería todo un agasajo visual. Lastimosamente esto se desaprovecha por lo aburrido y tedioso que se torna a hacer tareas automáticas que poco hacen que el jugador quiera conocer este mundo. Mal juego no es, yo diría que en términos simples es un juego aburrido, y que un juego sea aburrido es un pecado mortal. Pero, pues ni modo. Por lo que de mi parte sería todo, y no me queda más que desearles buenas partidas. Si el contenido les gustó, no olviden regalarme un buen like, una compartida y una suscribida. Eso me ayudaría mucho y les estaría infinitamente agradecido. Sobre todo, no olviden jugar sano, divertirse y hacer de esta comunidad una de la cual enorgullecerse y querer formar parte. Les ha hablado su tío Kruger diciéndoles hasta la próxima.